Cordial saludo. Mi nombre es Albeiro Mejía Lara, curso la especialización en seguridad informática en la Universidad Nacional abierta y a distancia. En el presente curso de aspectos éticos y legales de la seguridad informática, vamos a hacer una breve contextualización de este tema. Empecemos con definir qué es la seguridad informática. Bien, así como hay seguridad alimentaria, seguridad industrial, seguridad social, existe la seguridad informática, que en palabras sencillas la definimos como todas esas características y condiciones de los sistemas de procesamiento de datos y su almacenamiento. ¿Para qué? Para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información que se manejan en esos sistemas o en esos dispositivos de almacenamiento. Ahora bien, para implementar la seguridad informática en una empresa, existe una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes creadas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad informática comprende lo que es el software, llámese todos los programas, todas las bases de datos, los metadatos, los archivos, el hardware, todos conocemos lo que implica hardware, y todo lo que la organización valore como activo de información y significa un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas. ¿Como qué? Como su información de cuentas corrientes, la información de sus contactos, la información de sus clientes, en fin, toda esa cantidad de aspectos. Entonces acá en la diapositiva podemos ver aspectos como estándares, podemos, como ven en la diapositiva, el ISO 27000, protocolos, los diferentes que existen, metodologías como Magerit que nos permite implementar casualmente la ISO 27000, reglas, podríamos indicar reglas del firewall, reglas de IP tables si manejamos Linux, herramientas como cuáles, como pentesting, con los cuales los especialistas en seguridad informática revisan sus propios sistemas buscando vulnerabilidades. Y ley, hay varias, igualmente sus decretos reglamentarios, pero como ven en la diapositiva, en este momento nos remitimos solamente a la 1273 y a la 1341, que más adelante miraremos sus motivaciones o a qué se dedica. Igualmente en la parte final de la diapositiva podemos ver algunas de las acciones que se hacen para aumentar la seguridad informática. Por ejemplo, definir políticas de seguridad informática. Una muy sencilla, indicar que en la empresa cada mes las claves expiran, obligando a los usuarios a mensualmente cambiar sus claves. Eso es una definición de una política. Igualmente, instalar antivirus y además cualquier otra cantidad de programas que detecten malware. Igualmente, definir reglas precisas con firewall para permitir o denegar ciertos accesos. Igualmente, cerrar puertos abiertos que no son necesarios en el funcionamiento de los servidores ni en los computadores. En fin, toda esta cantidad de situaciones se pueden realizar para el tema de seguridad informática. Ahora bien, responderíamos a la pregunta: ¿seguridad informática es lo mismo que seguridad de la información? No, no es lo mismo. La seguridad informática se encarga de la seguridad en el medio informático, pero la información como tal puede encontrarse en diferentes medios, por ejemplo, en papel, escrito en un mural, en la mente de las personas que trabajan en la empresa, y no solo en medios informáticos. Entonces, por ende, podemos decir que la seguridad de la información tiene un objeto mayor, es un objeto más grande, más extenso que el de la seguridad informática. Es decir, la seguridad informática es parte de la seguridad de la información, o sea, una está contenida dentro de otra, así como podemos ver en la diapositiva. Aclaremos esto con un ejemplo. La seguridad informática nunca, jamás tendría un procedimiento para, por ejemplo, evitar que una persona ingrese a la oficina y se lleve la agenda, esa agenda manual, la que escribe con lapicero,
donde esta secretaria tiene escritos los teléfonos de sus proveedores. O sea, la seguridad informática nunca tocaría eso porque eso no está digitalizado. En cambio, la seguridad de la información sí tendría en cuenta el acceso a esas áreas, a ese tipo de áreas, y tendrían entonces políticas o reglas como que la secretaria nunca deje esa agenda escrita encima del escritorio o restringe el acceso de personal no autorizado al espacio donde está la secretaria. Entonces, esperemos con eso haber aclarado un poquito la diferencia entre ambos tipos de seguridad. Ahora bien, como el texto central, la idea central de lo que estamos hablando son los aspectos éticos y legales, digamos y hablemos a qué nos referimos cuando hablamos de aspectos éticos de la seguridad informática. A ver, empecemos diciendo que todo acto que un ser humano realiza debe estar regido por el máximo principio del respeto por las libertades y derechos ajenos, recordando que mis libertades y derechos terminan cuando empiezan los de los demás. Por ejemplo, yo tengo derecho a expresar libremente mi pensamiento, como todas las personas, pero lo que no se permite es que yo denigre, que yo lastime, de que yo calumnie, porque ya eso va en contra de otras personas y ahí ya estoy violando sus derechos, como el respeto, como el derecho al buen nombre, a un trato digno, etcétera. Entonces, si ven, mis derechos terminan cuando ya empiezan los de los demás. Con esto en mente, entramos al mundo del aspecto ético de la seguridad informática, con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo soy responsable de las copias de seguridad de la empresa donde laboro. Tengo el derecho o el deber de acceder a los archivos de todos los empleados y los copio con el debido procedimiento a una base de datos respectiva. Pero lo que yo no tengo es el derecho de abrirlos y enterarme del contenido de esos archivos. Entonces, si ven, son dos cosas diferentes. Aquí es preciso, que ya que estamos hablando de ética, introducir el término deontología, que es definida como una rama de la ética y se refiere a establecer los deberes y obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión, deontología. En el caso de los profesionales de la informática, la deontología trata de la moral o ética profesional en el manejo de los activos informáticos de la organización y en especial del activo más preciado, que es la información. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que los profesionales de la información, los profesionales de la informática, del manejo de la información, por su preparación y conocimientos, pueden acceder fácilmente a todo tipo de información. Por eso se exige de los profesionales de la informática una moralidad sin tacha, comportamiento íntegro, respetuoso de las normas individuales, grupales, sociales y de todo tipo. Recuerden, un ingeniero de sistemas o cualquier profesional relacionado con esta rama, por su conocimiento puede acceder a cualquier información. Ya tiene los conocimientos y las habilidades, las herramientas para hacerlo, pero eso no lo habilita o no les dado poder hacerlo y acceder a información de otras personas. El siguiente término que debemos hablar para complementar lo del título es de aspectos legales. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aspectos legales de la seguridad informática? Bueno, ¿por qué se hacen las leyes? Porque es que existen y habrá en el futuro personas que no respetarán los códigos de ética respecto a la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información de las demás personas. Entonces se hace necesario crear leyes que sancionen estas conductas y por consiguiente se castiguen, ya sea con penas privativas de la libertad y o con multas pecuniarias que según la legislación y quien quiera profundizar en la ley, en la 1273, se dan cuenta que es bastante oneroso, bastante complicado ponerse a violar o a cometer alguno de estos delitos informáticos. Entonces, regresándonos a las leyes que habíamos comentado antes, así como tenemos la ley 1341 del 2009,
que es por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información. Recuerde que ya nosotros nos catalogamos como sociedad de la información debido al gran volumen de información y a la facilidad de su acceso y manipulación. Entonces, esta ley es por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información, la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la famosa sigla TIC, TIC, que todos hemos visto por allí. Igualmente, la ley 1273 de 2009 es por la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos, es decir, la información y los datos de toda persona, de toda empresa está tutelado, protegido por el Estado colombiano. Bueno, igualmente de todos los países civilizados, ¿no? Bueno, estas anteriores leyes, entre otras, porque igual tenemos otras leyes, tenemos decretos reglamentarios, en fin, todo este marco busca es crear un marco normativo que en primera medida regule el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones y en segundo lugar sancione drásticamente a quienes ataquen los activos informáticos de otros. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, es el resumen o es la razón de ser de esas dos leyes. Entraríamos a responder, bueno, ¿y todo esto para qué es importante? Bueno, en primer lugar, para recordarles a todas las personas que están escuchando este video y sobre todo a los profesionales de la informática que deben comportarse éticamente al desarrollar sus funciones y en segundo lugar, que pueden ser objeto de sanciones en caso que cometan algunas de las acciones expresamente prohibidas en la normatividad. Así vamos a conocer, por ejemplo, algunas de las acciones tipificadas como delitos que pueden ver ustedes aquí en las diapositivas. El acceso abusivo a un sistema informático, la obstaculización ilegítima de sistema informático o de red de telecomunicaciones, la interceptación de datos informáticos, el daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, hurto por medios informáticos y semejantes o transferencia no consentida de activos. Digamos que estos son los delitos más comunes, de ellos se desprenden otros, pero igual estos son los principales y la persona que cometa algún tipo de estos delitos se ve abocado, como lo hemos dicho, a la privación de la libertad y a sanciones económicas. Bueno, entonces con esto espero haber dilucidado un poquito, haber contextualizado un poquito cuál es este aspecto, este concepto de los aspectos éticos y legales de la seguridad informática. Ahora veamos el segundo punto. Aquí paso la diapositiva. Como experto en seguridad informática dentro de una organización, ¿cuál debe ser mi papel? Entonces, digamos, como experto en seguridad informática, mi papel debe ser el de propiciar ambientes seguros para que los empleados cumplan sus funciones y que no se materialice la amenaza que la información de la empresa caiga en manos de terceros. Es decir, con mi conocimiento yo debo facilitarles el trabajo de que todos los demás compañeros tengan acceso a sus computadores funcionando, que cuando necesiten la información la recuperen, que la red no se caiga, en fin, toda esa cantidad de cosas. Pero además es mi deber blindar la empresa, hacer todas las prácticas, algunas de las que mencionaba arriba, para evitar que un tercero ingrese a la red y nos pueda sacar la información. Entonces, para ello debo basar mi accionar desde tres ópticas: mi comportamiento ético, es decir, que no sea yo mismo el que vaya a violentar la privacidad o vaya a acceder a la información de manera ilegal. Tengo que respetar las normas legales y adicionalmente debo estar permanentemente actualizando mis conocimientos sobre temas informáticos. Aquí viene un tema muy importante y a veces muchos profesionales nos olvidamos de esto y es bueno recordarlos. Entonces aquí me voy a extender un poquito, pero yo creo que vale la pena recordarlo. O sea, el primero que les comenté, lo de mi comportamiento ético. Mire, están el código de ética del profesional. Muchas de las profesiones tienen este código de ética: contadores, médicos, ingenieros civiles, en fin. Aquí solamente he extractado algunas relacionadas
con los profesionales de la informática. Entonces, los deberes empiezan ¿con quién? Para conmigo mismo. Como vemos en el primer título, deberes para conmigo mismo. ¿Qué debo hacer? Yo debo poner todos mis conocimientos científicos y recursos técnicos en el desempeño de mi profesión. Debo conducirme con justicia, honradez, honestidad, diligencia, lealtad, respeto, formalidad, discreción, honorabilidad, responsabilidad, sinceridad, probidad, ser probo en el actuar, dignidad, buena fe y en estricta observancia a las normas legales y éticas de mi profesión de ingeniero de sistemas. Debo además mantener estrictamente la confidencialidad de la información de uso restringido que me sea confiada en el ejercicio de mi profesión, salvo los informes que me sean requeridos conforme a la ley. Por ejemplo, miren, si una persona accede a información, digamos, tiene una pena, por decir alguna cosa, de 6 años de prisión. Pero si además esa persona era la que tenía la obligación de custodiar esa información, la pena se le aumenta en la mitad. Es decir, si yo que hago las copias de seguridad, violo o me apodero de información y voy y la vendo, además de la pena normal que me aplicarían, se me aumenta en la mitad porque yo era el responsable de esa información, o sea, tiene ese agravante. Otro deber que debo tener hacia mí mismo: respetar en todo momento los derechos humanos de mi cliente, colegas y sociedad en general. Prestar mis servicios al margen de cualquier tendencia xenofóbica, racial, elitista, sexista, religiosa o política. Observar puntualidad y oportunidad en todos los asuntos relativos al ejercicio profesional. Y una última que he relacionado en este momento que les puedo comentar es que al emitir una opinión o juicio profesional en cualquier situación y ante cualquier autoridad o persona, debo ser imparcial, ajustarme a la realidad y comprobar los hechos con evidencias. Entonces, mire, actuando de esta manera, uno asegura un desenvolvimiento sin tacha en el lugar donde nos coloquen a trabajar, sea mi propia empresa o esté prestando mis servicios para otra. El segundo numeral que vamos a hablar es deberes para con los colegas. Entonces, mire, dar crédito a mis colegas, asesores y subordinados por la intervención de estos en los asuntos, investigaciones y trabajos elaborados en conjunto. Es decir, yo no puedo apropiarme del trabajo de los demás. Repartir de manera justa y equitativa los frutos del trabajo realizado. Respetar la opinión de mis colegas. Y cuando haya oposición de ideas, que es muy común, pues entonces uno consulta otras fuentes fidedignas y actuales y así se dilucida el problema. Mantener una relación de respeto y colaboración con los colegas, asesores, subordinados y otros profesionales. Abstenerse de intervenir en los asuntos donde otro profesional esté prestando su servicio. O sea, es muy feo que otro ingeniero, por ejemplo, esté tratando de solucionar alguna cuestión y vengo yo y me le meto y le digo, no, mire, eso no es así, se hace así. Eso es muy feo. Uno debe esperar que le soliciten la intervención. Una última, apoyar a mis colegas en situaciones manifiestas donde mi conocimiento profesional sea solicitado. El tercer deber que debo comentarles acá es deberes para con los usuarios o clientes. Miren, recuerde que el cliente es el que paga. Entonces yo debo limitarme a mantener una relación profesional con mis clientes, ser honesto, leal y conducirme con verdad ante mi cliente en todo momento. Cobrar mis honorarios en razón a la proporcionalidad, importancia, tiempo y grado de especialización requerido. Es decir, no le puedo cobrar 1.000.000 de pesos a una persona por instalarle un antivirus que descargue gratuito de internet. O sea, hay que ser proporcionales con eso. Renunciar al cobro de sus honorarios y en todo caso devolverlos si los trabajos que he hecho no fueron satisfactorios, no se logró el objetivo. Es decir, si fui negligente o incumplí la tarea o cometí algún error profesional. La siguiente,
realizar los ajustes necesarios por mi servicio ineficiente sin cobro adicional. Es decir, si yo cometí el error, yo debo solucionarlo y no cobrarle al cliente. Y por último, anteponer mis servicios profesionales sobre cualquier otra actividad personal. Es decir, uno tiene que ser muy profesional a la hora de desempeñarse. La siguiente categoría de deberes que vemos en la diapositiva son deberes para con la profesión. Miren, debo mantenerme actualizado en los avances científicos y tecnológicos, ya lo habíamos comentado arriba. Transmitir mis conocimientos y experiencias a estudiantes y egresados de mi profesión con objetividad y en el más alto apego a la verdad, es decir, no hay que ser mezquinos con los conocimientos. Dignificar mi profesión mediante el buen desempeño del ejercicio profesional. Y esto sí que abunda el ejemplo contrario, ¿no? Hemos dicho, uy, no, ese profesional de donde se graduó, uy, no, mire que ese tipo es una vergüenza, o mire, eso nosotros nunca debemos llegar a que se diga en ese tipo de expresiones de nosotros. O sea, debemos ser muy cuidadosos en el desempeño de nuestra profesión. La siguiente, contribuir al desarrollo de mi profesión mediante la investigación profesional. En las investigaciones realizadas, expresar las conclusiones en su exacta magnitud y no ir a exagerar o a inflar los resultados para ganarme indulgencias sin haberlas merecido. La última que podríamos indicar es poner en alto el prestigio de mi profesión en todo lugar y momento, es decir, jamás hablar mal de la profesión. Ya de hecho no cabría hablar mal de la ingeniería de sistemas. Y por último, deberes para la sociedad. Primero les podría indicar que es que prestar el servicio profesional por convicción solidaria y conciencia social, es decir, no es en todo momento llenarme los bolsillos de dinero, sino que tengo que ser solidario y ayudar a la sociedad. Dar servicio a los indigentes o en cualquier persona económicamente desprotegida cuando así se lo soliciten. Ser respetuoso de las tradiciones, costumbres y culturas de los diferentes grupos que conforman la nación. Poner a disposición del gobierno mis servicios profesionales cuando ocurran circunstancias de emergencia. Servir como auxiliar de las instituciones de investigación científica. Participar activamente en mi entorno social difundiendo la cultura y valores nacionales. Por último, podría decir que procurar mi desempeño y desarrollo profesional, donde más puede contribuir con mis conocimientos al desarrollo nacional. Mire, ampliando esto, no hay que olvidar que todos le debemos a la sociedad el que nos hayan brindado los medios y recursos para graduarnos. ¿Cómo así? La sociedad colocó la universidad, la sociedad colocó el internet, la sociedad colocó las calles, la sociedad creó una cantidad de cosas que conforman mi entorno para que yo me pudiera graduar. Entonces no hay que olvidar eso. Y teniendo eso presente, caemos en cuenta que nosotros tenemos una deuda, tenemos un deber sagrado de retribuirle a esa sociedad de alguna manera. Inicialmente, siendo éticos, siendo honestos. Segundo, siendo muy buenos profesionales. Tercero, apoyar, recordando, no siempre llenarnos los bolsillos de dinero, sino que hay que ser solidarios. Entonces, compañeros que me observan, les agradezco mucho su tiempo. Espero que el video haya logrado el objetivo de contextualizar un poco esto del tema de los aspectos éticos y legales de la seguridad informática. Muchas gracias.